septiembre, un día después de haber celebrado nuestros 188 años de independencia. Hoy hablaremos de libertad y de independencia, y también quisiera empezar felicitando a TGW por sus 89 años, una emisora que nos enseñó la marimba desde muy niños, una emisora que tiene una historia y un arraigo en nuestra población. Así que felicidades a la estación y a todos sus colaboradores y operadores de comunicación. Muy buenos días a toda la audiencia. Estamos encabezando esta transmisión a través del 107.3 FM de TGW, la Radio Nacional de Guatemala, pero ampliada a través, en primera instancia, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y también a través de más de 30 sistemas radiales y de cable operadores que el día de hoy se suman a esta transmisión para llevarle a ustedes, ciudadanos guatemaltecos, información directa desde la voz del propio presidente de la República, para también juntos comprender hacia dónde va el gobierno y hacia dónde podemos aportar los guatemaltecos en la construcción de una Guatemala mejor. Ronaldo, buenos días. Presidente, buenos días. Estamos de doble mantel largo. En efecto, lo que el presidente decía, estamos ya en las fiestas patrias, pero también estamos en el aniversario de Radio TGW, una de las primeras radios de Centroamérica del país, una de las principales impulsadoras de la radio nacional y de las radios en Guatemala. Recuerde, usted puede escucharnos también a través de la www.guatemala.gov.gt y puede enviarnos mensajes de texto, preguntas, comentarios, dudas y cualquier comentario que nos pueda hacer a través del 45001000. También puede enviarnos sus correos electrónicos, sus comentarios al despacho presidencial @presidencia.gov.gt. Hoy es un buen día maya, hoy es el 8 Canil, es el 8 productividad, es el día de podemos hacer cosas muy productivas, inclusive es buen día para la siembra en las áreas que fuera oportuno, así que es el día de la fertilidad también. Presidente, usted estuvo ayer observando el desfile cívico escolar y en el Parque Central, en la Plaza de la Constitución, había también muchos guatemaltecos que además lo observaron por televisión y estuvieron festejando de esta manera también la independencia de Guatemala. Sin embargo, también usted en sus discursos recientes, en las semanas recientes, ha elaborado bastante más acerca de esta independencia y la libertad, que justamente es el tema de hoy en Despacho Presidencial. Cuéntenos su punto de vista respecto de lo de ayer y de estas posiciones recientes. Bueno, primero creo que es oportuno reconocer y valorar el espíritu de los jóvenes en las marchas del día de ayer. Sus padres, todo el mundo se esmera. Es un día de una especie de expresar el civismo a través de las marchas, las bandas. Es impresionante cómo ha cambiado todo el aspecto de bandas. En mis tiempos eran bandas marciales, eran bandas de guerra. Ahora pues hay bandas latinas, hay una variedad de bandas que creo que de alguna manera muestran la diversidad y de actitud y de expresión de la juventud guatemalteca y de los educadores, porque también tienen que ver mucho los señores maestros, los directores de planteles, etc. Y lo otro que también me parece que es una expresión cívica importante son las antorchas. Aunque mucha gente se queja el tráfico, pero realmente es una expresión cívica, llevarla hasta Costa Rica, regresarla, etcétera. Creo que es una expresión cívica también digna de reconocer. Aquí es muy importante mencionar que no solo los escolares y los estudiantes participan en estas fiestas de independencia, lógicamente también los en las colonias, los barrios, las zonas populares. Muchas personas van hacia el obelisco a recoger la llama de la libertad y luego la llevan en maratón hacia sus viviendas y hacia sus domicilios, y por supuesto que en las respectivas colonias también se hace una particular fiesta de la libertad. Presidente, usted hablaba en su discurso el sábado en Gobernando con la Gente, el tema de la palabra libertad. ¿Qué significa la libertad y cómo la entiende el presidente Colón? Bueno, creo que la libertad es una virtud, un derecho, pero sobre todo una virtud que la desarrolla el ser humano y la evolución a diario. Creo que no hay que ver, yo por lo menos no veo la libertad como algo fijo, algo medible exactamente. La libertad empieza por el interior de uno, en base a sus principios. Uno es libre, hagan lo que hagan con uno, digan lo que digan de uno. Uno tiene su libertad que la debe defender con lo más fuerte que pueda.
Y esta libertad, en el caso de un pueblo, es una libertad que debe verse integral. No es solo la libertad de una independencia en 1821, eso fue un paso, una independencia del reino español, pero todavía nos faltan, como dice el himno nacional, de sus viejas y duras cadenas, todavía faltan viejas y duras cadenas de que liberarnos como nación. La desigualdad, la profunda brecha que hay entre la extrema pobreza y la pobreza con la realidad nacional, el acceso a la educación, el acceso a la salud, todo esto tiene que ver con la libertad integral de un pueblo. Entonces creo que ahí tenemos mucho que hacer como gobierno, como país, como pueblo, como pueblos que es conformado Guatemala, para lograr esa libertad plena, esa libertad fuerte. Dice Horacio Cabezas, que es un historiador reconocido en Guatemala, hablando ya de esta parte histórica, justamente de la independencia, publicada una entrevista este fin de semana en la revista del Diario de Centroamérica, que la independencia es un concepto que puede haber estado sujeto a una interpretación tergiversada, y se dice que, y él cita diciendo que en la sociedad en su gran mayoría se supone que estaba interesada en liberarse del yugo colonial español, que crearon una región independiente, que todos iban a luchar por una vida mejor, pero no es así. Dice, lo que realmente sucedió fue que los que controlaban el poder económico y político, al ver que había posibilidades de que sectores de la provincia centroamericana, que no era solo Guatemala, sino también parte de El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera, pudieran generar una separación del reino de Guatemala y con ello perder el poder económico de la región, buscaron una salida porque España ya no podía dar apoyo militar. Y entonces se genera esta independencia que, como se ha señalado, fue una independencia al final de cuentas de unos españoles o más bien criollos que estaban en Guatemala, pero que hacía falta hacerla madurar muchísimo más. ¿Cómo considera usted que ha madurado, e insisto, después de haber pasado ya 2 años consecutivos viendo por más de 4 horas estos desfiles cívicos, escolares, las bandas, la alegría de los jóvenes, etcétera, pero se percibe una Guatemala que todavía está como atrapada entre aquella lógica del desfile, del marchar, de las bandas tipo militares, etcétera, y las bandas que quieren representar la alegría y tratar de encontrar esa otra identidad de Guatemala? ¿Cómo podemos construir al final los guatemaltecos esa propia identidad después de tantos años de historia? Bueno, yo creo que hay que ver la independencia y la libertad en las etapas grandes que ha tenido Guatemala. La independencia de 1821, que nos separa del reino español, pero Guatemala, toda la inmensa mayoría de población, los pueblos indígenas, siguen subyugados a los criollos y todavía no hay una independencia de los pueblos indígenas. De ahí viene la revolución de 1871, que marca también un cambio, sobre todo en la estructura económica del país, pero sigue la marginación, sigue las élites del momento. Viene todo el periodo de dictaduras, de ahí viene la revolución del 20 de octubre, que marca un importante cambio. Se habla ya de organización sindical, se habla ya de código de trabajo, se empieza a hablar del tema campesinado, hablaba Juan José Arévalo, y se empieza a ver un rostro del campesino. De ahí viene todo el proceso de guerra, la firma de la paz. Yo creo que la firma de la paz y el proceso de negociación de la paz también da una inflexión en la sociedad guatemalteca. Hay mucho más participación ahora que hace 13 años, por ejemplo, de organizaciones indígenas, de la mujer. Hay más descentralización del país, aunque somos sumamente críticos, creo que falta todavía un montón, pero sí los acuerdos de paz impulsan los verdaderos cambios, que por una u otra razones algunos temas avanzaron bastante, otros se quedaron dormidos, y es parte del reto no solo del gobierno, sino de la sociedad civil, hacer que esos acuerdos dejen una huella, que ya la dejaron, pero que la dejen todavía más profunda.